Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos de viaje a una época que a menudo se etiqueta como oscura, pero vamos a descubrir que estaba llena de luz, de batallas de ideas que, casi en secreto, estaban dando forma al mundo que hoy conocemos. A ver, si pensamos en la Edad Media, es fácil que nos venga a la cabeza la idea de un parón intelectual, ¿verdad? Un silencio de siglos. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si en realidad fue una época de debates apasionadísimos y feroces? Pues hoy vamos a desmontar ese mito. Vamos a ver cómo esas ideas plantaron las semillas de nuestro presente. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos por qué eso de la época oscura no es del todo cierto. Luego nos metemos de lleno en tres conflictos de ideas clave. El choque entre la fe y la razón, la gran pregunta sobre quién manda, si el Papa o el Rey, y el desafío de dialogar con otras culturas. Y para terminar, veremos el eco de todo esto en nuestros días. Empezamos por aquí, por las mentes medievales. Y es que lo increíble es que las preguntas que se hacían hace casi 1000 años sobre la verdad, el poder o la fe son sorprendentemente parecidas a las que nos hacemos hoy. Porque, ojo, no pensemos que estos debates eran solo teoría, que se quedaban en los libros. Para nada. Tenían consecuencias muy reales. Las ideas que vamos a explorar aquí dieron forma a leyes, justificaron la creación de imperios y definieron la relación entre las personas, el Estado y, bueno, lo divino. Venga, vamos con la primera gran batalla, la lucha por la verdad. Y aquí tenemos un protagonista de lujo, Averroes, un filósofo andalusí que se atrevió a decir algo que en su momento sonaba casi a herejía. Pensemos en el contexto, un mundo donde la filosofía se veía como una amenaza directa a la fe. Muchos teólogos la atacaban sin piedad. Pero Averroes, en una obra clave llamada El Tratado Decisivo, planteó algo revolucionario. La filosofía y la religión no son enemigas, son más bien dos caminos distintos que llevan a la misma cima, a una única y sola verdad. Claro, la pregunta era, si la verdad es una sola, ¿cómo es posible que todo el mundo pueda acceder a ella sin liarla, sin caer en la herejía? Y aquí es donde Averroes saca una solución que es, sencillamente, brillante, lo que hoy se conoce como su teoría de la múltiple expresión. Y aquí está su genialidad en 3 pasos, 3 caminos para llegar a la misma verdad. La vía retórica, para la gente común, con un lenguaje fácil que convenza. La vía dialéctica, para los teólogos, a base de debate y lógica. Y la vía demostrativa, la más pura, para los filósofos, usando solo la razón. Fíjense, no son verdades distintas, sino lenguajes diferentes para expresar la única verdad. Pasamos a la siguiente batalla, una que ya no trata tanto sobre qué es la verdad, sino sobre quién tiene la última palabra para decidirlo todo. El choque épico entre el poder de la Iglesia y el poder del rey. Y aquí tenemos un auténtico choque de trenes. Por un lado, el Papa Bonifacio VIII que decía, un momento, la autoridad suprema es la espiritual, la mía, y está por encima de cualquier rey. Y en la otra esquina, el rey de Francia, Felipe IV, que respondía, en mi reino mando yo. La pregunta era brutal. ¿El poder viene de Dios, a través del Papa, o emana del pueblo y de la ley? La respuesta a esto iba a cambiar Europa para siempre. Y de repente, todo este lío sobre la autoridad y la soberanía saltó por los aires y se hizo global. Con la llegada a América, surgieron preguntas urgentísimas. ¿Con qué derecho se puede gobernar a esas gentes? ¿Las tierras y las riquezas que tienen son suyas por derecho? Y aquí entra en escena el fraile dominico Francisco de Vitoria, un tipo que se puso a analizar una por una todas las justificaciones que se daban para la conquista, y fue desmontándolas sistemáticamente. Declaró que eran ilegítimas, ni el emperador era dueño del mundo, ni el papa tampoco. Pero lo más importante es que Vitoria no se quedó en la crítica. Construyó un marco completamente nuevo, uno basado en principios que, según él, eran universales, como el derecho a la autodefensa o a viajar libremente. Y estos derechos se aplicaban a todos los pueblos, sin excepción. Estaba, sin saberlo, poniendo la primera piedra del derecho internacional moderno. Vale, pero ¿y si el objetivo no es gobernar ni conquistar, sino simplemente comprender? Pues esto nos lleva de cabeza a nuestro tercer y último gran debate, el tremendo desafío de encontrarse con otras fes. Esta es la escena que nos propone Ramon Llull. Para su época, esto era un experimento mental radicalísimo. En un tiempo de cruzadas y conflicto, Llull se imagina un diálogo tranquilo, un esfuerzo por entender al otro en lugar de combatirlo. Esta era la pregunta del millón para Llull. Toda su obra es un intento increíble de ir más allá del enfrentamiento, de buscar un terreno común a través de la razón y del diálogo, de encontrar un lenguaje compartido, incluso cuando las diferencias religiosas parecían un abismo insalvable. Y así llegamos al final del recorrido. ¿Qué queda de todo esto?
Podríamos pensar que son discusiones viejas, cubiertas de polvo, pero la realidad es que su impacto es mucho más profundo y actual de lo que parece a simple vista. Porque todas estas ideas no se quedaron encerradas en monasterios o universidades. Fluyeron como ríos hacia la sociedad y en su camino fueron transformando la política, las leyes y, sobre todo, la manera en que nos entendemos a nosotros mismos. Cada uno de estos debates actuó como si fuera un plano de arquitecto. Al discutir sobre fe y razón o sobre de dónde viene el poder, estaban, sin darse cuenta, diseñando los cimientos de la sociedad que estaba por venir. El esfuerzo de Averroes por juntar fe y razón, la lucha por definir qué es la soberanía política o el trabajo de Vitoria por crear un derecho de gentes son, sin duda, algunos de los pilares sobre los que se ha construido nuestro mundo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Igual que aquellas mentes medievales se enfrentaron a las preguntas clave de su tiempo, nosotros hoy nos enfrentamos a las nuestras. Así que la pregunta que queda flotando es, ¿cuáles son los debates de hoy que definirán el mundo de mañana? La historia, al final, nos enseña una cosa. Las ideas tienen un poder increíble.